Él prohibió a su hijo casarse con una costurera. Años después, la vio en el altar con otro millonario mexicano. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El México de los años 2020 todavía conservaba sus contrastes históricos, especialmente en el barrio de Coyoacán, corazón pulsante de la industria textil mexicana. Entre las calles bulliciosas, repletas de tiendas, talleres y fábricas, se alzaba el imponente edificio de Textiles Mendoza, una de las mayores empresas del ramo en el país. Su fundador y presidente, Ernesto Mendoza, observaba la ciudad por la ventana panorámica de su oficina en el 30º piso. A sus 62 años, Ernesto llevaba en el rostro las marcas de quien construyó un imperio con sus propias manos. Hijo de inmigrantes españoles que llegaron a México sin nada más que conocimientos en tejeduría, transformó la pequeña tienda familiar en una potencia que dictaba tendencias y precios en el mercado nacional. Su lema siempre fue claro para todos los que lo rodeaban. La posición se conquista, el estatus se mantiene. Aquella mañana de lunes comenzó como tantas otras, con la reunión semanal de la directiva. Junto a su padre, Mateo Mendoza, de 30 años, heredero único del imperio, mantenía la postura elegante que aprendió en los mejores internados de Europa. Graduado en Administración por el Tecnológico de Monterrey y con MBA en Harvard, Mateo era el reflejo perfecto de las expectativas paternas, al menos en apariencia. Y como cierre, señores, propongo la expansión hacia el mercado del sureste. En el próximo trimestre, concluyó Mateo presentando proyecciones financieras impresionantes en la pantalla de la sala de reuniones. Ernesto asintió con aprobación discreta, mientras los directores aplaudían entusiasmados. La reunión terminó, y padre e hijo quedaron a solas. Excelente presentación, Mateo. ¿Estás listo para asumir la vicepresidencia? El joven sonrió, pero algo en sus ojos no acompañaba la expresión de sus labios. Gracias, papá. Todavía tengo mucho que aprender de ti. No seas modesto. En 3 meses asumes oficialmente, y en 5 años estaré solo en el consejo, observándote conducir todo. Es el camino natural. Mateo asintió, sintiendo el peso de aquellas palabras comprimiendo su pecho. El camino natural. Nada en su vida había sido natural. Todas las elecciones, desde la escuela hasta la universidad, desde las amistades hasta las relaciones, pasaban por el riguroso criterio de Ernesto. Incluso su departamento había sido elegido por su padre, a pocas cuadras de la empresa, para optimizar el tiempo de desplazamiento, como justificaba el patriarca. Después de la reunión, en vez de regresar a su oficina, Mateo decidió visitar el departamento de creación, uno de los pocos lugares de la empresa donde se sentía genuinamente a gusto. Allí, entre diseños, telas y maniquíes, encontraba una breve escapada del mundo corporativo que lo sofocaba. Señor Mateo, qué agradable sorpresa, saludó doña Carmen, la jefa del departamento creativo, una señora que trabajaba en la empresa desde antes de que él naciera. Vine a ver las novedades de la colección primavera-verano, respondió él, dejando que sus hombros se relajaran por primera vez en el día. Estamos con algunos desafíos. Necesitamos algo innovador, pero los diseñadores están sin inspiración. Mateo pasó las manos por las telas expuestas sobre la gran mesa central. Seda, algodón, lino. Texturas que siempre lo habían fascinado desde niño, cuando escapaba de las clases de finanzas impuestas por su padre para observar a los artesanos, trabajando. Tal vez necesiten una mirada externa, sugirió. De hecho, estamos considerando contratar freelancers para traer nuevas ideas. Existe una joven diseñadora, aún poco conocida, pero con un talento extraordinario. Vi su trabajo en la última feria independiente de moda. ¿Y por qué no la trajeron para una entrevista? Doña Carmen dudó antes de responder. Bueno, ella viene de Xochimilco, trabaja en un pequeño taller cooperativo. Su perfil no encaja exactamente en los estándares habituales de contratación de la empresa. Mateo entendió inmediatamente.
Los estándares habituales eran una de las muchas reglas no escritas de Ernesto Mendoza. La empresa raramente contrataba personas de orígenes humildes para posiciones creativas o ejecutivas, relegándolas a la producción y servicios generales. Tráigala para una entrevista mañana. Quiero ver su trabajo. Pero su padre... Yo asumiré la responsabilidad, doña Carmen. ¿Cuál es su nombre? Sofía Ramírez. Tiene apenas 26 años, pero un talento impresionante con telas difíciles. Al día siguiente, puntualmente a las 10 de la mañana, Mateo esperaba en la sala de reuniones del departamento creativo. Cuando la puerta se abrió, no estaba preparado para lo que vio. Sofía Ramírez entró cargando una carpeta de diseños y algunas muestras de tela. Era una joven de estatura mediana, piel morena clara, cabello rizado recogido en un moño desarreglado. Vestía una falda larga colorida y una blusa blanca sencilla, complementadas con accesorios artesanales. «Buenos días, soy Sofía Ramírez», se presentó. Ella con voz firme, extendiendo la mano hacia Mateo. Algo en su presencia, tal vez la combinación de simplicidad y confianza, lo desarmó completamente. «Mateo Mendoza, por favor, siéntese». La entrevista comenzó formal, con preguntas sobre experiencia y formación. Sofía había estudiado diseño de moda gracias a un programa de becas de la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajando simultáneamente como costurera para pagar sus gastos. Después de graduarse, en vez de buscar empleo en las grandes empresas, prefirió fundar un taller cooperativo con otras 3 colegas en Xochimilco. ¿Por qué un taller cooperativo? Seguramente tendría más estabilidad en una empresa establecida, cuestionó Mateo genuinamente curioso. Porque creo que la moda puede ser democrática e inclusiva, respondió ella sin dudar. En nuestro taller creamos piezas únicas y también enseñamos costura a mujeres de la comunidad. El arte no debería ser privilegio de unos pocos. Había una pasión en su voz que contrastaba con el pragmatismo de los ejecutivos que Mateo encontraba diariamente. Cuando Sofía abrió su carpeta, revelando sus diseños y muestras, él quedó impresionado. Sus creaciones mezclaban técnicas tradicionales mexicanas con líneas contemporáneas, resultando en piezas sofisticadas pero accesibles. «Esto es extraordinario», murmuró él, examinando un vestido que combinaba bordado oaxaqueño con corte minimalista. «¿Cómo logra este efecto en la tela?» «Es una técnica que aprendí con mi abuela, que era bordadora en Oaxaca. Adapto el método tradicional para que funcione con materiales modernos». La conversación fluyó naturalmente, extendiéndose por mucho más tiempo del planeado. Mateo encontró en Sofía no solo a una diseñadora talentosa, sino a una persona con visión y propósito, algo que él secretamente envidiaba. «Me gustaría invitarla a desarrollar algunas piezas para nuestra próxima colección, como freelancer, inicialmente», propuso él al final del encuentro. Los ojos de Sofía brillaron de sorpresa. «Sería una gran oportunidad, pero tengo una condición», respondió ella, para asombro de Mateo. «Cualquier pieza que yo desarrolle para Textiles Mendoza debe ser producida siguiendo prácticas justas, con participación en las ganancias para los artesanos involucrados». Mateo sonrió admirado por la audacia. «Esa no es una negociación común en la industria de la moda, señorita Ramírez. Ni mis creaciones son comunes, señor Mendoza». Algo cambió dentro de Mateo en ese momento. La seguridad de aquella joven, su integridad inquebrantable incluso ante una oportunidad que muchos aceptarían sin cuestionar, despertó en él una admiración inmediata. «Tenemos un acuerdo entonces», concluyó él, extendiendo la mano. Cuando sus dedos se tocaron, en un apretón firme, ninguno de los dos imaginaba que aquel simple contacto sería el inicio de una historia que desafiaría no solo las convenciones sociales, sino que transformaría para siempre el mundo a su alrededor. En las semanas siguientes, Sofía se volvió una presencia constante en el departamento creativo de Textiles Mendoza. Su talento rápidamente conquistó el respeto del equipo, y hasta los diseñadores más experimentados buscaban su opinión sobre nuevas ideas. Mateo, por su parte,
encontraba cada vez más razones para visitar el departamento, siempre con alguna justificación profesional que no engañaba a doña Carmen. El joven patrón nunca se interesó tanto por muestras de tela, comentó ella cierta tarde con don Felipe, gerente de producción desde hacía 3 décadas. En una de esas visitas, Mateo encontró a Sofía sola en el taller, concentrada en un bordado delicado que aplicaba en un prototipo de blazer. Eso no estaba en el diseño original, observó él acercándose. Sofía levantó la mirada y una sonrisa iluminó su rostro. Inspiración de último momento. Recordé un patrón que mi madre usaba en las colchas que hacía cuando yo era niña. Mateo acercó una silla y se sentó junto a ella, fascinado por la precisión de los puntos. ¿Dónde aprendió a bordar así? En la vida, Mateo, mi familia siempre trabajó con la costura. Mi bisabuela era de origen indígena y sostuvo a la familia como costurera. Mi abuela cosía para señoras de sociedad en Oaxaca y mi madre hacía ajuares para complementar el ingreso. Crecí entre telas y agujas. La mención casual a la historia familiar de Sofía hizo reflexionar a Mateo sobre los privilegios que siempre tuvo. Mientras ella venía de generaciones que lucharon por sobrevivir, él había crecido en mansiones con mayordomo y chófer. ¿Ya visitó nuestra fábrica principal?, preguntó, queriendo mostrarle más del universo de la empresa. Aún no he tenido la oportunidad. Podemos ir mañana si quiere. Tengo una reunión allá por la mañana y usted podría conocer el proceso completo de producción. Al día siguiente, mientras Mateo conducía su BMW convertible por las calles de Ciudad de México, rumbo a Iztapalapa, donde quedaba la principal unidad fabril de la empresa, Sofía observaba la ciudad transformarse gradualmente. Los rascacielos del centro financiero daban lugar a barrios más sencillos, con pequeños comercios y casas modestas. Es increíble cómo Ciudad de México parece varias ciudades dentro de una sola, comentó ella, sintiéndose extrañamente cómoda a su lado a pesar de las evidentes diferencias entre sus mundos. Yo raramente vengo a esta parte de la ciudad, confesó Mateo. Mi vida siempre giró en torno al mismo circuito: Polanco, Santa Fe, la oficina y ocasionalmente la costa. Entonces te estás perdiendo lo mejor de Ciudad de México. El alma de la ciudad está en los barrios, en los tianguis, en los pequeños restaurantes familiares, en las improvisadas reuniones con música. Mateo sonrió, imaginando cómo sería conocer esa otra Ciudad de México desde la perspectiva de Sofía. La visita a la fábrica resultó ser una experiencia transformadora. Mientras Mateo atendía la reunión administrativa, Sofía se sumergió en el universo de la producción, conversando con costureras y operadores de máquinas, aprendiendo sobre cada etapa del proceso. Cuando se reunieron nuevamente, los ojos de ella brillaban con nuevas ideas. Mateo, tienen un desperdicio significativo de retazos que podrían ser reaprovechados en una línea sustentable. Las propias costureras me mostraron técnicas de patchwork que hacen en casa con los sobrantes. El entusiasmo de ella era contagioso y Mateo se vio involucrado en la discusión sobre sustentabilidad y reaprovechamiento, temas que nunca habían sido prioridad en la empresa, tradicionalmente enfocada en ganancias y expansión. Vamos a comer y me cuenta más sobre esa idea, sugirió él. En vez del restaurante refinado que Mateo frecuentaba en las raras veces que visitaba la región, Sofía lo llevó a un pequeño establecimiento familiar a pocas cuadras de la fábrica, donde muchos empleados de Textiles Mendoza almorzaban diariamente. «Doña Lupita, mesa para 2, por favor», llamó Sofía, saludando a la propietaria como si fueran viejas conocidas. «¿Ya había venido aquí antes?», preguntó Mateo sorprendido. «Algunas veces, cuando visito proveedores en la zona, sirven los mejores chiles rellenos de todo Iztapalapa». Sentados a la mesa sencilla cubierta con mantel a cuadros, Mateo observaba a Sofía interactuar naturalmente con las personas alrededor, tan diferente a él, siempre formal y distante. La comida era deliciosa, el ambiente acogedor, y por primera vez en mucho tiempo, él se sintió genuinamente relajado. «Pareces otra persona cuando sonríes así»,
comentó Sofía, tomándolo por sorpresa. ¿Cómo así? En la oficina mantienes esa expresión seria, controlada. Aquí, lejos de todo aquello, pareces más auténtico. La observación impactó a Mateo profundamente. Auténtico. Era exactamente lo que él no se sentía la mayor parte del tiempo. Tal. ¿Ves porque en la oficina estoy interpretando un papel que fue escrito para mí, no por mí?, confesó, sorprendiéndose con su propia sinceridad. El almuerzo se extendió por casi 2 horas, con una conversación que fluía entre temas profesionales y personales. Mateo descubrió que Sofía era apasionada por la literatura mexicana y el cine independiente. Ella, a su vez, se sorprendió al saber que él tocaba la guitarra a escondidas y tenía una colección de vinilos de jazz. ¿Por qué a escondidas?, cuestionó ella. Mi padre considera la música un pasatiempo improductivo, a menos que sea para cultivar contactos en conciertos de música clásica. ¿Y qué más escondes por no encajar en sus expectativas? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Mateo desvió la mirada, incapaz de responder completamente. En los días siguientes, desarrollaron una rutina de encuentros que trascendían el ambiente profesional. Mateo conoció el taller cooperativo de Sofía en Xochimilco, un espacio colorido y vibrante, donde mujeres de diferentes edades aprendían técnicas de costura mientras compartían historias de vida. Como contrapartida, él la llevó al Palacio de Bellas Artes para asistir a un concierto y después a un pequeño bar de jazz en el centro de la ciudad. En esos momentos, lejos de las miradas de la empresa y de la sociedad que frecuentaban, se permitían ser solo Mateo y Sofía, 2 jóvenes descubriendo afinidades que trascendían las barreras sociales. En una tarde lluviosa de sábado, Mateo apareció sin aviso en el taller. Encontró a Sofía sola, organizando retazos para un taller que tendría lugar al día siguiente. «Necesitaba verte», dijo él simplemente, con el cabello mojado por la lluvia que caía afuera. Sofía dejó las telas y se acercó a él, sintiendo el corazón acelerarse. Había algo diferente en la mirada de Mateo, una urgencia mezclada con vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. ¿Qué pasó? Tuve una discusión terrible con mi padre. Descubrió sobre el proyecto de sustentabilidad que estamos desarrollando y dijo que es un desperdicio de recursos, que no combina con la imagen premium de la marca. «Lo siento», murmuró ella, tocando suavemente su brazo. «No lo sientas. Por primera vez, defendí algo en lo que realmente creo. Le dije que el futuro de la moda está en la sustentabilidad, que los consumidores están cada vez más conscientes. Cité datos, casos de éxito. ¿Y cómo reaccionó?» Mateo soltó una risa amarga. Dijo que estoy siendo influenciado por ideas populistas desde que comencé a trabajar contigo. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Sofía dio un paso atrás, súbitamente consciente de las implicaciones de aquellas palabras. «Tal vez sea mejor que me aleje del proyecto por un tiempo», sugirió ella en voz baja. «No». La vehemencia en la respuesta de Mateo sorprendió a ambos. «No voy a permitir que él defina con quién trabajo o lo que siento». Las últimas palabras salieron casi como un susurro. Sus miradas se encontraron, cargadas de una tensión que venía creciendo silenciosamente entre ellos durante semanas. «Mateo, sabes que esto es complicado. Somos de mundos diferentes. ¿Y eso qué? ¿Qué importa?» «Importa mucho en tu mundo. Vas a asumir una empresa donde personas como yo suelen ser solo empleadas, nunca socias iguales». Mateo se acercó nuevamente, tomando las manos de ella entre las suyas. «Sofía, desde que te conocí, comencé a cuestionar todo lo que siempre acepté como verdad absoluta. Los valores de mi padre, el funcionamiento de la empresa, mi propio futuro. Me mostraste que existe un mundo más allá de aquel en el que crecí y no quiero volver a la caja donde pasé toda mi vida». Antes de que ella pudiera responder, él se inclinó y la besó. Un beso gentil y vacilante al principio, que se profundizó cuando Sofía correspondió, rodeando su cuello con los brazos. Cuando se separaron, jadeantes, la certeza de que habían cruzado una línea irreversible flotaba entre ellos.
Esto va a complicar todo, murmuró ella, aún en brazos de él. O simplificarlo. Por primera vez en mi vida, sé exactamente lo que quiero. El sonido de la puerta del taller abriéndose interrumpió el momento. Lucía, una de las socias de Sofía, entró sacudiendo un paraguas empapado. «Ups, perdón por interrumpir», dijo ella con una sonrisa maliciosa, observando a los dos alejarse. Rápidamente, Mateo recuperó la compostura saludando a Lucía formalmente, mientras Sofía intentaba disimular el rubor que coloreaba sus mejillas. «Necesito irme», anunció él, reticente. «¿Pero podemos cenar más tarde?» «Te llamo», respondió Sofía, consciente de las miradas curiosas de Lucía. Cuando Mateo salió, Lucía se acercó a su amiga con una expresión seria. «Sofi, ten cuidado. Sé que no es asunto mío, pero ese chico es hijo de uno de los empresarios más poderosos y tradicionales de Ciudad de México. Personas como los Mendoza no suelen aceptar bien a quienes consideran inferiores a su clase. Él es diferente, Lucía. Todos son diferentes hasta que la familia interfiere. Solo no quiero verte lastimada». Sofía asintió, reconociendo la preocupación legítima de su amiga. Pero en su corazón, algo le decía que lo que estaban haciendo entre ella y Mateo era demasiado fuerte para ser fácilmente destruido por convenciones sociales. Al mismo tiempo, una voz insistente en su mente cuestionaba si no estaba siendo ingenua al creer que su amor podría superar barreras tan profundamente arraigadas en la sociedad mexicana. La noticia sobre la relación entre Mateo y Sofía se difundió por la empresa como fuego en paja seca. Aunque intentaban mantener discreción, las miradas intercambiadas durante reuniones y los almuerzos frecuentes no pasaban desapercibidos. Los empleados se dividían entre aquellos que encontraban romántico el cuento de hadas moderno y los que apostaban cuánto tiempo pasaría hasta que Ernesto Mendoza pusiera fin a aquella historia. La respuesta llegó antes de lo que muchos esperaban. En una mañana de jueves, Mateo fue llamado a la oficina de su padre con urgencia. Al entrar, encontró a Ernesto de pie junto a la ventana con una carpeta de documentos sobre el escritorio. «Cierra la puerta», ordenó el patriarca, sin voltearse. Mateo obedeció, sintiendo una tensión familiar llenar el ambiente. Conocía bien ese tono. Era el mismo que su padre usaba antes de despedir ejecutivos o cancelar contratos millonarios. «Recibo informes semanales sobre todos los departamentos», comenzó Ernesto, finalmente volviéndose para encarar a su hijo. «Normalmente ignoro chismes y rumores, pero cuando involucran al futuro presidente de la compañía, necesito intervenir». «¿De qué estás hablando exactamente, papá?» Ernesto abrió la carpeta sobre la mesa, revelando fotos de Mateo y Sofía, en diversos momentos, saliendo juntos del taller, cenando en un restaurante, caminando de la mano en el Parque Chapultepec. «Contraté seguridad privada para ti hace años, por tu protección. No esperaba que me trajeran este tipo de material». Mateo sintió la sangre hervir en sus venas, dividido entre la indignación por la invasión de privacidad y el instinto de proteger a Sofía. «¿Mandaste espiarme?» «Monitorear. Es diferente. Y por lo visto fue una decisión acertada. ¿Qué piensas que estás haciendo, Mateo? Esa chica es una empleada, una costurera de origen dudoso. Es una diseñadora talentosa, graduada, con visión de negocios que muchos de tus directores no tienen», respondió Mateo controlando la voz para no gritar. «¿Y origen dudoso? ¿Qué significa eso? ¿Que no nació en cuna de oro como nosotros?» Ernesto negó con la cabeza, como si tratara con un niño terco. «Sabes muy bien lo que quiero decir. Nuestro nombre, nuestra posición social, trae responsabilidades. Los Mendoza no se mezclan con cualquiera desde hace 3 generaciones. Construimos alianzas estratégicas a través de matrimonios adecuados». «¿Matrimonios adecuados?» Mateo soltó una risa seca. «Hablas como si estuviéramos en el siglo XIX. Los principios que construyeron nuestra fortuna no cambian con el tiempo, hijo. Tu madre venía de una de las familias más tradicionales de Ciudad de México. El matrimonio de ellos consolidó la posición de los Mendoza en la alta sociedad capitalina.
Y resultó en un matrimonio infeliz que terminó en divorcio después de años de apariencias, replicó Mateo, tocando la herida que el padre siempre evitaba mencionar. Ernesto endureció la expresión, la mandíbula tensa denunciando, «Payo irritación, no mezcles asuntos. Estamos hablando de tu futuro y del futuro de la empresa. En 3 meses asumes la vicepresidencia. No puedes darte el lujo de escándalos o asociaciones inadecuadas». Sofía no es una asociación inadecuada. Yo la amo, papá. Las palabras salieron con una convicción que sorprendió al propio Mateo. Era la primera vez que verbalizaba sus sentimientos tan claramente. Ernesto observó a su hijo por largos segundos, como si lo viera bajo una nueva luz. «Amor», repitió finalmente, con desdén. «¿Tú crees que sabes lo que es eso a los 30 años?» El amor no construye imperios, Mateo. El compromiso, la estrategia y el sacrificio, sí. Tal vez yo no quiera un imperio. La declaración quedó en el aire como una blasfemia. Ernesto se acercó a su hijo, los ojos centelleando de ira contenida. Tienes 2 opciones. Terminas esta relación absurda hoy mismo, o te olvidas de la vicepresidencia y todo lo que construí para ti durante décadas. No puedes estar hablando en serio. Nunca hablé tan en serio en mi vida. Y no es solo eso. Ernesto regresó al escritorio tomando otro documento. Si eliges a esa chica, debes saber que ella también será despedida de la empresa. Estoy seguro que su talento encontrará espacio en algún taller de fondo de patio más adecuado a su nivel. La amenaza impactó a Mateo como un golpe físico. Sofía finalmente estaba ganando reconocimiento profesional, construyendo su nombre en el mercado. Ser despedida de Textiles Mendoza sería un retroceso devastador en su carrera. «Esto es chantaje», murmuró él. «Estos son negocios, Mateo, algo que tú aparentemente todavía necesitas aprender. Tienes hasta el final del día para darme tu respuesta». Saliendo de la oficina de su padre con las manos temblorosas, Mateo se dirigió automáticamente hacia la terraza del edificio. Necesitaba aire, espacio para pensar. La vista de la ciudad que se extendía a sus pies, normalmente reconfortante, ahora parecía sofocarlo con su infinito laberinto de concreto. ¿Cómo podría elegir entre el amor que descubrió con Sofía y el legado familiar que cargaba desde el nacimiento? ¿Cómo podría ser responsable de la destrucción de la carrera de ella? En el departamento creativo, Sofía trabajaba concentrada en nuevos prototipos cuando recibió un mensaje de Mateo pidiéndole encontrarse en el café cercano a la empresa en 15 minutos. El tono urgente la preocupó, pero terminó la costura en la que trabajaba antes de salir. El Café Reforma era un punto de encuentro tradicional de empresarios y artistas, con sus mesitas de mármol y atmósfera europea. Mateo ya la esperaba en una mesa discreta al fondo, con el rostro pálido y tenso. «Ocurrió algo», dijo ella al sentarse. Una afirmación, no una pregunta. Mateo relató la conversación con su padre, intentando suavizar las palabras más duras, pero siendo honesto sobre el ultimátum recibido. Sofía escuchó en silencio, los ojos fijos en la taza de café que se enfriaba frente a ella. «Entonces ese es eso», dijo ella finalmente, con voz baja pero firme. «Llegamos al punto que yo sabía que llegaríamos eventualmente. Sofía, no voy a ceder al chantaje de él. Puedo renunciar a la vicepresidencia, buscar otro empleo y tirar a la basura todo por lo que has trabajado, el legado de tu familia. Mateo, sé realista. Ser realista es reconocer lo que realmente importa, y tú me importas más que un cargo o un apellido». Sofía estiró el brazo sobre la mesa, tocando la mano de él con delicadeza. «Dices eso ahora, pero ¿y dentro de 5 años? Cuando te des cuenta que renunciaste a todo por un romance que podría no durar. No hables así. Lo que tenemos es real, es fuerte». «Sí, lo es, pero no sé si es lo suficientemente fuerte para resistir el peso que tu padre pondrá sobre nosotros. Él no va a simplemente aceptar y seguir adelante, Mateo. Hará de nuestra vida un infierno. No me importa». «Pero a mí sí me importa», respondió Sofía con los ojos humedecidos.
Me importas tú, tu futuro, y también me importa mi trabajo, todo lo que he construido. Mateo sintió un frío en el estómago, percibiendo la dirección que tomaba la conversación. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez tu padre tenga razón. Tal vez fuimos ingenuos al creer que podríamos hacer funcionar esto. Somos de mundos demasiado diferentes. No, Sofía. No dejes que él gane. No dejes que esas barreras artificiales determinen lo que podemos sentir, a quién podemos amar. Una lágrima solitaria rodó por el rostro de ella, que la secó rápidamente. No, es solo sobre nosotros, Mateo. Piensa en las otras mujeres del taller que dependen de los contratos con Textiles Mendoza. Piensa en tu madre, que me dijiste que finalmente encontró paz lejos de tu padre. ¿Crees que él no la afectaría también de alguna forma? Mateo sintió el peso de aquellas consideraciones. Su padre era conocido por su capacidad de destruir reputaciones y negocios cuando lo contrariaban. No tenía dudas de que usaría todo su poder e influencia para castigar a cualquiera involucrado, si fuera necesario. Debe haber otra salida, insistió, desesperado. Tal vez en el futuro, respondió. Sofía, tratando de encontrar algún consuelo. Cuando estés firmemente establecido en la presidencia, cuando yo tenga mi propia marca consolidada, tal vez entonces podamos retomar desde un lugar de mayor igualdad. Eso puede llevar años. Entonces que sean años. Si lo que sentimos es verdadero, resistirá al tiempo. Mateo sabía que aquello era una despedida disfrazada de aplazamiento. Conocía a Sofía lo suficiente para entender que ella se estaba sacrificando por él, ofreciendo una salida honrosa para ambos. No puedo aceptar esto, dijo él con la voz quebrada. No está en tus manos aceptar o no. Es mi decisión también. Y ya la tomé. Sofía se levantó, incapaz de prolongar aquel momento doloroso. Presentaré mi renuncia mañana. Dile a tu padre que acabó, que él ganó, pero pídele que mantenga los contratos con el taller cooperativo. Esas mujeres no merecen sufrir por nuestra causa. Sofía, por favor. Adiós, Mateo, sé feliz. Ella se inclinó, depositando un beso suave en los labios de él. Un beso con sabor a lágrimas y promesas rotas, antes de voltearse y caminar hacia la salida del café, la espalda erguida en un último esfuerzo de dignidad. Mateo permaneció, inmóvil, sintiendo como si un pedazo de sí mismo acabara de partir junto con ella. A su alrededor, el mundo continuaba. Meseros atendían mesas, ejecutivos discutían negocios, turistas tomaban fotos. Nadie percibía que en aquel rincón del Café Reforma un corazón acababa de romperse. Aquella noche, solo en su departamento minimalista con vista al Parque Chapultepec, Mateo encaró su reflejo en el espejo del baño. El hombre que lo observaba, de vuelta parecía un extraño. Ojos vacíos, expresión derrotada. Había cedido a la presión de su padre, elegido el camino seguro, el camino esperado. Había tomado la decisión sensata. ¿Por qué entonces se sentía como el mayor fracasado del mundo? En Xochimilco, Sofía lloraba en brazos de Lucía, que la consolaba sin decir, «Te lo advertí», aunque ambas sabían que aquel final era previsible desde el principio. Entre sollozos, Sofía intentaba convencerse a sí misma de que había tomado la decisión correcta, la decisión madura. «Pasará», murmuraba Lucía, acariciando su cabello, «y saldrás más fuerte de esto, como siempre lo has hecho». Sofía, asintió secándose las lágrimas. Una idea comenzaba a formarse en su mente. No permitiría que aquel dolor la destruyera. Como siempre había hecho en la vida, transformaría el sufrimiento en combustible para algo más grande. 3 años pasaron desde la dolorosa separación en el Café Reforma. La Ciudad de México continuaba su rutina frenética, indiferente a los dramas personales que se desarrollaban en su seno. El tiempo, implacable en su marcha, había transformado profundamente las vidas de Mateo y Sofía, ahora siguiendo trayectorias radicalmente diferentes. Mateo Mendoza, como prometido, asumió la vicepresidencia de la empresa familiar. Su rostro aparecía con frecuencia en las revistas de negocios, siempre impecable en trajes a medida,
junto a titulares que celebraban su gestión innovadora. Bajo su influencia, Textiles Mendoza se expandió al mercado internacional, abriendo filiales en Milán y Nueva York, e incorporó prácticas sustentables que le valieron premios de responsabilidad ambiental, una pequeña victoria personal que él secretamente dedicaba a Sofía. En su oficina en la planta alta del edificio Mendoza, Mateo analizaba informes financieros cuando Laura, su asistente, entró con la agenda del día. Su padre confirmó presencia en la cena con los inversionistas chinos esta noche. La reserva en el Pujol está hecha para 8 personas. Gracias, Laura. ¿Algún otro compromiso urgente? Solo la videoconferencia con Milán a las 4 p.m. y dudó. Su madre llamó. Pidió que le devolviera la llamada cuando pudiera. Mateo asintió, despidiendo a la asistente. La relación con Alejandra, su madre, se había fortalecido en los últimos años. Tras el turbulento divorcio de Ernesto, ella construyó una nueva vida en España, administrando una galería de arte en 1900 en Madrid. Era una de las pocas personas con quien Mateo podía ser completamente sincero. Tomando el teléfono, marcó el número internacional. «Hijo mío», contestó Alejandra con su acento ya levemente español. «¿Cómo está el hombre de negocios?» «Más ocupado de Ciudad de México». «Sobreviviendo, mamá. ¿Y tú, cómo va la exposición?» «Maravillosa. Vendimos casi todas las piezas en la inauguración, pero no llamé para hablar de arte. Vi una noticia que creí que deberías saber». Mateo sintió una opresión en el pecho. Conocía ese tono de voz. «¿Qué noticia?» «Es sobre esa chica, la diseñadora, Sofía Ramírez. Está teniendo un enorme éxito en París. Acaba de cerrar una alianza con una de las mayores casas de alta costura francesas». El nombre de Sofía, que Mateo evitaba pronunciar desde hacía años, provocó una ola de emociones contradictorias. Sintió orgullo, tristeza y un vacío familiar que nunca había logrado llenar completamente. «Eso es genial para ella», respondió con voz controlada. «Mateo, querido, ya pasaron 3 años. ¿No crees que es hora de seguir adelante? O mejor, de volver atrás y arreglar las cosas?» «Mamá, por favor, sabes que no es tan simple. La vida nunca es simple, hijo, pero tampoco necesita ser tan complicada como tú y tu padre la hacen parecer. En fin, solo pensé que deberías saberlo. El artículo está en la Vogue Internacional de este mes. Su colección está inspirada en la cultura mexicana, pero con una sofisticación que conquistó París». Después de colgar, Mateo no logró concentrarse más en los informes. Abrió el navegador y buscó noticias sobre Sofía. Encontró decenas de artículos recientes. La mexicana que revoluciona la moda parisina. Sofía Ramírez, de las periferias de Ciudad de México a las pasarelas europeas. Inclusión y sustentabilidad. El nuevo lujo según Ramírez. Las fotos mostraban a una Sofía diferente de la que conoció. Más sofisticada, con una mirada confiada de quien conquistó su espacio por mérito propio. En una entrevista en video, ella hablaba con elegancia sobre su trayectoria. «Mi inspiración viene de las mujeres mexicanas comunes, aquellas que enfrentan diariamente la lucha por la supervivencia, pero no pierden la capacidad de expresarse a través de la belleza. Mi abuela cosía vestidos de fiesta con retazos. Hoy traduzco esa misma creatividad al contexto de la alta costura». Mateo cerró el navegador, sintiendo una mezcla de admiración y arrepentimiento. Sofía había transformado su dolor en arte, mientras que él se había convertido exactamente en lo que su padre siempre quiso. A kilómetros de Mindoret, allí, en un encantador taller en Le Marais, barrio histórico de París, Sofía finalizaba los últimos ajustes en una pieza para su nueva colección. A sus 29 años, había construido una carrera impresionante en tiempo récord. Su marca, Ramírez, simbolizaba la fusión perfecta entre el artesanado mexicano y la sofisticación europea, conquistando celebridades y editores de moda con diseños que contaban historias de resistencia y transformación. «Sofía, el señor Dubois llegó para la reunión», anunció Sophie, su asistente francesa. «Merci, Sophie.
Dile que estaré allí en 5 minutos. Concluyendo el bordado en el que trabajaba, un patrón inspirado en los bordados tradicionales de Oaxaca, Sofía se permitió un momento de reflexión. Su vida había cambiado drásticamente desde que dejara México. Tras la separación de Mateo, se había sumergido de cabeza en el trabajo, transformando el pequeño taller cooperativo en una marca respetada localmente. El cambio ocurrió cuando ganó un concurso de jóvenes talentos promovido por la Federación Francesa de Alta Costura, que incluía una beca para estudiar en París. Lo que debería ser una experiencia temporal se transformó en oportunidad permanente cuando sus creaciones llamaron la atención de influyentes diseñadores franceses. En 2 años, pasó de estudiante a propietaria de su propia marca, llevando consigo a algunas de las artesanas mexicanas que trabajaban en el taller cooperativo. A pesar del éxito profesional, Sofía cargaba una melancolía silenciosa que solo sus amigas más cercanas percibían. Lucía, que ahora gestionaba la filial mexicana de la marca Ramírez, frecuentemente preguntaba sobre Mateo durante sus videollamadas semanales. «Todavía piensas en él, ¿verdad?», indagaba observando la mirada distante de su amiga. Sofía nunca respondía directamente, pero su silencio era revelador. Lo que tuvo con Mateo había sido real, intenso, transformador. No era algo que pudiera simplemente borrar con éxito profesional o nuevas relaciones, y Dios sabía que lo había intentado. Hubo otros hombres en esos 3 años, un artista plástico mexicano en París, un empresario francés del ramo de la moda, pero ninguna relación prosperó. Siempre faltaba algo, aquella conexión inexplicable que sintió con Mateo desde el primer encuentro. Después de la reunión con Dubois, un importante comprador de una red de tiendas de lujo, Sofía encontró sobre su mesa la edición más reciente, a de Forbes México. En la portada el rostro serio de Mateo la miraba, acompañado del titular, «El nuevo rey del textil, cómo Mateo Mendoza está revolucionando un imperio tradicional». Sophie, que había colocado la revista allí, comentó, casualmente, «Conocí a ese hombre en un evento en Milán el mes pasado. Muy encantador, pero parecía, como dicen en México, solo en la multitud». Sofía asintió, acariciando involuntariamente la imagen de Mateo en la portada. Reconocía aquella expresión, la sonrisa educada que no alcanzaba los ojos, la mirada ligeramente perdida de quien está presente solo físicamente. «¿Tiene novia?». La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. «No que yo sepa. Comentaban que es muy discreto sobre su vida personal, un misterio para la prensa de celebridades». Aquella noche, sola en su apartamento con vista al Sena, Sofía leyó el Pissing Top, artículo completo sobre Mateo. El texto exaltaba sus logros profesionales, destacando cómo había modernizado la empresa familiar sin renunciar a los valores tradicionales. Una frase en particular llamó su atención. Cuando se le pregunta sobre su vida personal y planes de matrimonio, el heredero de los Mendoza cambia de tema con elegancia. «Mi enfoque actual es consolidar nuestra presencia internacional. El resto vendrá en el momento adecuado», afirma con el pragmatismo característico de la familia. Sofía cerró la revista, sintiendo una punzada de tristeza. Mateo parecía haberse rendido completamente a las expectativas de su padre, transformándose en el ejecutivo perfecto, en el hijo perfecto. ¿Dónde estaba aquel joven que soñaba con música y cuestionaba los valores obsoletos de la élite capitalina? En Ciudad de México, tras la cena con los inversionistas chinos, Mateo conducía por las calles vacías de la madrugada, sin prisa por llegar al apartamento vacío que llamaba hogar. El encuentro había sido un éxito, contratos firmados, champán descorchado, palmaditas en la espalda. Su padre, ahora presidente del consejo, no escatimó elogios a su desempeño. «Has superado mis expectativas, hijo. Los Mendoza están en buenas manos». Era todo lo que siempre había querido oír, ¿no? El reconocimiento del patriarca, la certeza de que estaba a la altura del legado familiar. ¿Por qué entonces se sentía tan vacío? Sin pensarlo mucho, desvió el coche hacia Xochimilco. El barrio bohemio continuaba vibrante incluso a esa hora, con bares aún abiertos y jóvenes conversando en las aceras.
estacionó frente al edificio donde había funcionado el taller cooperativo de Sofía. El espacio ahora albergaba la filial mexicana de la marca Ramírez, mucho más elegante y sofisticada que el antiguo taller, pero aún manteniendo la esencia acogedora que Sofía imprimía en todo lo que tocaba. Obviamente, estaba cerrado a esa hora. Mateo permaneció en el coche, observando el letrero iluminado con el apellido de ella, Ramírez, un nombre que ahora era sinónimo de elegancia e innovación en el mundo de la moda. Ella lo había conseguido, por mérito propio, aquello que él había heredado por nacimiento: relevancia, respeto, reconocimiento. Su celular sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Ernesto. ¿Dónde estás? Todavía estoy en el Pujol con Lee Wei-ming. Quiere discutir la posibilidad de abrir una filial en Shanghái. Estoy resolviendo un asunto personal, papá. Ya terminamos la reunión oficial. Negocios de esta magnitud no tienen horario para acabar, Mateo. Vuelve aquí ahora. Aquí. La orden directa, el tono autoritario, tan familiar, tan sofocante. Mateo sintió que algo se quebraba dentro de él. No voy a volver, papá. Tengo otros planes para el resto de la noche. ¿De qué estás hablando? Los chinos. Los chinos pueden esperar hasta mañana. Mi vida ya esperó demasiado. Colgó antes de que Ernesto pudiera responder, un acto de rebeldía que jamás habría considerado 3 años antes. Miró nuevamente al taller cerrado, luego a la revista sobre el asiento del pasajero, donde una foto de Sofía en París ilustraba una pequeña nota sobre su más reciente colección. París, tan lejos y al mismo tiempo apenas un vuelo de distancia. Mateo tomó el teléfono nuevamente y marcó a su asistente. Laura, necesito que reserves un vuelo a París. El primero disponible mañana. París, pero señor, su agenda está llena esta semana. Tiene la reunión del consejo el miércoles, el lanzamiento de la colección el jueves. Cancela todo, o mejor, pospon. Asuntos personales urgentes. Mientras conducía de regreso a casa, Mateo sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: esperanza. No sabía si Sofía lo recibiría, si aún habría alguna oportunidad para ellos, pero necesitaba intentarlo. Estaba cansado de vivir por la aprobación de su padre, cansado de sacrificar su felicidad personal por el bien mayor del Imperio Mendoza. Lo que no sabía era que, en aquel exacto momento, el destino preparaba un giro que ninguno de los dos podría prever. El Gran Palais en París resplandecía bajo el cielo nocturno, iluminado por potentes reflectores que transformaban la estructura histórica en una catedral de luz. Limusinas se alineaban en la entrada, dejando a celebridades, empresarios y figuras de la alta sociedad mundial para el evento más esperado de la Semana de la Moda de París, el desfile benéfico Puentes Culturales, que reunía a diseñadores de diferentes nacionalidades en favor de la educación infantil. Dentro de la estructura centenaria, ahora adaptada en una pasarela espectacular, Sofía caminaba de un lado a otro, verificando los últimos detalles antes del inicio del desfile. Como una de las diseñadoras homenajeadas de la noche, sentía el peso de la responsabilidad mezclado con la increíble realización personal. 3 años antes, jamás habría imaginado estar allí, a punto de presentar su colección junto a nombres consagrados de la moda mundial. 5 minutos para comenzar, Mademoiselle Ramírez, anunció uno de los productores con fuerte acento francés. Sofía asintió, respirando profundo para controlar el nerviosismo. Su colección, titulada Raíces que vuelan, era una celebración de la diáspora mexicana, mujeres que, como ella, salieron de sus orígenes humildes para conquistar el mundo, pero llevando consigo la esencia de sus raíces. «Será increíble», garantizó Lucía, que vino de México especialmente para el evento. «Te mereces cada segundo de este reconocimiento». En el vestíbulo principal, los invitados VIP comenzaban a ocupar sus lugares en primera fila. Entre ellos, discreto en su traje italiano impecablemente cortado, estaba Carlos Wong, uno de los empresarios más influyentes del comercio México-China, conocido por su ojo agudo para inversiones prometedoras y su pasión por las artes. A los 35 años,
Carlos había construido un imperio impresionante, conectando productores mexicanos con el mercado asiático. Hijo de inmigrantes chinos que se establecieron en Ciudad de México en la década de 1980, combinaba el pragmatismo oriental con la flexibilidad mexicana, una mezcla que había probado ser imbatible en los negocios internacionales. Su interés por Sofía Ramírez iba más allá de la admiración profesional. Se habían conocido 6 meses antes, durante un evento de moda en Shanghái, y desde entonces mantenían contacto frecuente, desarrollando una amistad que lentamente evolucionaba hacia algo más. Monsieur Wong, qué placer tenerlo con nosotros. Esta noche, saludó el organizador del evento, conduciéndolo a su lugar privilegiado. Mademoiselle Ramírez estará encantada con su presencia. Carlos sonrió educadamente, acomodándose en la silla. El placer es todo mío. El trabajo de Sofía merece ser celebrado. A pocos metros de allí, parado en la entrada del Gran Palais, con una invitación VIP en las manos temblorosas, Mateo Mendoza intentaba reunir coraje para entrar. Había llegado a París hacía apenas 2 horas, viniendo directamente del aeropuerto al evento, tras descubrir por casualidad que Sofía sería una de las homenajeadas de la noche. El plan original, llamarla, pedir un encuentro para conversar, parecía ahora infantil e inadecuado. ¿Cómo podría simplemente telefonear después de 3 años de silencio? ¿Qué diría? Hola, soy yo, el hombre que eligió la empresa familiar en vez de nuestro amor. Un guardia de seguridad se acercó, interrumpiendo sus pensamientos. Monsieur, ¿va a entrar? El evento está a punto de comenzar. Mateo asintió entregando la invitación. Una vez dentro del magnífico salón, fue conducido a su lugar, irónicamente, apenas a 2 sillas de distancia de Carlos Wong, a quien reconoció inmediatamente de las revistas de negocios y eventos sociales. Las luces disminuyeron y una voz anunció el inicio del desfile en francés, inglés y español. La música comenzó, una fusión de ritmos mexicanos con beats electrónicos contemporáneos, y la primera modelo surgió en la pasarela, usando una creación que mezclaba bordados artesanales con cortes vanguardistas. Con cada nueva pieza presentada, Mateo sentía su corazón acelerarse. El trabajo de Sofía estaba en cada detalle, en cada combinación inesperada de texturas y colores. Era como si ella contara una historia a través de las telas, su historia, el viaje de una mujer que transformó adversidades en arte. Cuando todas las modelos completaron sus desfiles, los diseñadores fueron llamados a la pasarela para los aplausos finales. Sofía apareció, radiante en un vestido propio que combinaba elementos de todos los looks presentados, un verdadero manifiesto visual de su filosofía creativa. El público se levantó en una ovación. Mateo permaneció inmóvil, incapaz de apartar los ojos de ella, sintiendo una mezcla de orgullo, arrepentimiento y amor que nunca disminuyó, solo se adormeció bajo capas de compromisos y expectativas ajenas. Después del desfile, los invitados VIP fueron dirigidos a un cóctel exclusivo en un área adyacente, donde podrían conversar con los diseñadores. Mateo se movía nerviosamente entre grupos de personas, buscando a Sofía con la mirada. Finalmente la avistó, rodeada por periodistas y admiradores, respondiendo preguntas con la desenvoltura de quien se acostumbró a los reflectores. Desde donde estaba, podía oír fragmentos de su entrevista. Mi inspiración viene de las young mujeres mexicanas que luchan diariamente. Cada pieza cuenta una historia de superación. Cuando los periodistas finalmente se alejaron, Carlos Wong se acercó a Sofía, entregándole una copa de champán y un beso en la mejilla que revelaba intimidad. Mateo sintió una opresión en el pecho al ver la sonrisa genuina que ella ofreció al empresario. Estabas absolutamente deslumbrante, elogió Carlos, en español fluido con leve acento. Todo París hablará de este desfile por semanas. Gracias por venir, respondió Sofía, genuinamente feliz con su presencia. Sé lo ocupada que es tu agenda. No me lo perdería por nada. A propósito, sobre aquel asunto que conversamos, ya tengo una respuesta.
Mateo no pudo oír el resto de la conversación, pues un grupo de personas pasó entre ellos, bloqueando su visión. Cuando el camino se abrió nuevamente, vio a Sofía abrazando a Carlos con entusiasmo, claramente emocionada por algo que él había dicho. La escena fue como un puñetazo en el estómago. Había llegado demasiado tarde. Sofía había seguido adelante, encontrado a alguien que la valoraba abiertamente, sin miedo a juicios sociales. Mateo estaba a punto de desistir, dirigirse a la salida, cuando sus miradas se cruzaron a través del salón. El mundo alrededor pareció desacelerar. Vio los ojos de Sofía agrandarse en reconocimiento, la expresión transformándose de sorpresa a algo indefinible, una mezcla de emociones contradictorias que reflejaban las suyas propias. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces, como si despertara de un trance, Sofía murmuró algo a Carlos y comenzó a caminar en dirección a Mateo. Cada paso parecía una eternidad. «Mateo», dijo ella simplemente cuando finalmente estaban frente a frente. No había acusación. En su voz, solo una constatación. «Sofía, estabas increíble allá arriba». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de palabras no dichas y 3 años de distancia. «¿Qué estás haciendo en París?», preguntó ella finalmente. «Vine a verte», respondió él optando por la honestidad directa. «Necesitaba verte». Antes de que Sofía pudiera responder, Carlos se acercó colocando gentilmente la mano en su hombro. «No quise interrumpir, pero los representantes de Vogue te están buscando», dijo, antes de notar a Mateo. «Oh, disculpa. No sabía que estabas conversando con alguien». «Carlos, este es Mateo Mendoza», presentó Sofía, su voz ligeramente tensa. «Mateo, este es Carlos Wong». Los dos hombres se saludaron con un apretón de manos formal, estudiándose mutuamente. Mateo sintió una punzada de sorpresa al percibir que conocía a Carlos no solo de las revistas. Se habían encontrado en conferencias de negocios internacionales. «¿Mendoza de Textiles Mendoza?», preguntó Carlos conectando los puntos. «Nos conocimos en el Foro Económico México-China el año pasado». «Exactamente», confirmó Mateo. «Tú representabas al conglomerado Wong». «¡Qué mundo tan pequeño!», comentó Carlos mirando curiosamente de Mateo a Sofía. «Se conocen de Ciudad de México, imagino». Un momento de tensión flotó en el aire antes de que Sofía respondiera. «Mateo fue mi empleador por un breve periodo, antes de que yo viniera a París». La simplificación dolió a Mateo como una herida reabierta, pero mantuvo la expresión neutra. En realidad, Sofía estaba revolucionando nuestro departamento creativo antes de que París la descubriera. Carlos asintió, claramente percibiendo que había más en aquella historia de lo que ambos admitían. «Bien, no quiero interrumpir su reencuentro. Sofía, estaré con los representantes de Vogue cuando termines». Cuando él se alejó, Mateo y Sofía se encontraron nuevamente solos, en medio de la multitud. «Parecen cercanos», comentó Mateo, incapaz de contener la pregunta implícita. «Somos amigos», respondió Sofía, deliberadamente vaga. «Él ha sido un gran apoyo para mi trabajo. Acabamos de cerrar una alianza para abrir una filial de Ramírez en Shanghái». Entonces era eso lo que estaban celebrando. «Sí», Sofía lo estudió con intensidad. «Mateo, ¿por qué estás realmente aquí, después de 3 años sin una palabra, sin un contacto?» La pregunta directa exigía una respuesta igualmente directa. «Porque cometí el peor error de mi vida al dejarte ir», confesó él, las palabras saliendo como si hubieran esperado años para ser pronunciadas. «Porque construí todo lo que mi padre siempre quiso, pero perdí lo que yo realmente deseaba. Porque todavía te amo, Sofía. Nunca dejé de amarte». Sofía cerró los ojos brevemente, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. «No. Puedes hacer esto», murmuró ella. «No puedes aparecer así después de todo este tiempo y esperar que nada haya cambiado. Sé que todo cambió. Tú cambiaste, yo cambié, pero lo que siento no cambió. ¿Y tu padre? ¿La empresa? Todas las razones que nos separaron todavía existen, Mateo. Ya no me importa eso.
Estoy listo para renunciar a todo, si es necesario. Sofía dio un paso atrás, negando con la cabeza. Eso es injusto. No puedes poner ese peso sobre mí ahora, que finalmente reconstruí mi vida, ahora que tengo mi propio camino. Un silencio pesado se instaló entre ellos, llenado por la música ambiental y conversaciones distantes. Necesitamos hablar, dijo Mateo finalmente. No aquí, no ahora. Pero realmente necesitamos hablar. Sofía dudó, dividida entre la razón que le decía mantener distancia y el corazón que todavía se aceleraba en su presencia. Estaré en el Hotel Le Marais, continuó él, entregándole una tarjeta con el número de su habitación anotado. Me quedaré en París por 3 días. La decisión de buscarme o no es tuya. Antes de que ella pudiera responder, Mateo se inclinó y besó suavemente su mejilla, un toque breve pero cargado de emoción. Luego se giró y caminó hacia la salida, dejando a Sofía parada en medio del salón, la tarjeta apretada entre sus dedos y el rostro marcado por una lágrima solitaria que finalmente escapó. Desde el otro lado del salón, Carlos observaba la escena con expresión pensativa, conectando piezas de un rompecabezas que comenzaba a tener sentido. La historia entre Sofía y Mateo era claramente más profunda que una simple relación profesional. El empresario suspiró, reconociendo en los ojos de ambos algo que había visto muchas veces en su cultura. Yuan Fen, la conexión predestinada, entre dos personas que el tiempo y la distancia no logran borrar. La noche parisina envolvió la ciudad en su manto estrellado mientras Sofía caminaba sin destino por las orillas del Sena, la tarjeta de Mateo aún entre sus dedos. La celebración, tras el desfile, había continuado sin ella. Pidió disculpas a Carlos y a los demás invitados, alegando agotamiento tras semanas de preparación intensa. No era exactamente una mentira. Se sentía exhausta, pero no solo físicamente. La reaparición de Mateo había desenterrado emociones que ella creía cuidadosamente sepultadas. Las luces de la ciudad se reflejaban en las aguas del río, creando un espectáculo de puntos luminosos que bailaban con el movimiento suave de las olas. Sofía se sentó en uno de los. Las luces de la ciudad se reflejaban en las aguas del río, creando un espectáculo de puntos luminosos que bailaban con el movimiento suave de las olas. Sofía se sentó en uno de los bancos a la orilla del río, dejando que la brisa nocturna refrescara sus pensamientos en turbulencia. ¿Por qué ahora?, murmuró para sí misma, como si el viento pudiera ofrecerle una respuesta. ¿Por qué después de que finalmente reconstruí mi vida? Su teléfono vibró en el bolsillo del elegante abrigo de lana. Era un mensaje de Carlos. Espero que estés bien. Si necesitas hablar, estaré en el hotel hasta mañana por la tarde. Carlos, tan atento, tan presente. En los últimos 6 meses se había convertido en una constante en su vida. Primero como un contacto profesional interesado en su trabajo, después como amigo y recientemente como algo que aún no tenía definición clara, pero avanzaba hacia una relación. No había prisa, no había presión. Él respetaba su espacio, admiraba su independencia y, lo más importante, nunca le pediría que eligiera entre amor y carrera. Sofía escribió una respuesta rápida. Estoy bien, solo. Necesitaba aire fresco. Hablamos mañana en el desayuno. La respuesta llegó casi inmediatamente. Por supuesto, descansa bien. Guardando el teléfono, Sofía volvió a contemplar la tarjeta de Mateo. Hotel Le Marais, habitación 712. 3 días en París. La decisión es tuya. Como si la ciudad conspirara para aumentar su dilema, comenzó a llover. Una llovizna fina y persistente, típicamente parisina. Sofía se levantó, buscando refugio, y se dio cuenta de que había caminado hasta el Pont des Arts, el famoso puente donde las parejas solían dejar candados como símbolo de amor eterno antes de que la práctica fuera prohibida. La ironía de la situación no se le escapó. Allí estaba ella, literalmente, en un puente, dividida entre 2 orillas, el pasado que regresaba con Mateo y el futuro prometedor que comenzaba a vislumbrar con Carlos. Cuando llegó a su apartamento en Le Marais, Sofía estaba empapada y emocionalmente exhausta.
El espacio, aunque pequeño para los estándares mexicanos, era un lujo en París. Un loft elegante con amplias ventanas que daban a un patio interior típico de los edificios históricos franceses. Las paredes blancas servían de lienzo para sus inspiraciones, telas coloridas, fotos familiares, recuerdos de México y recortes de sus colecciones anteriores. Después de un baño caliente, se puso un pijama cómodo y preparó una taza de té de manzanilla. Sentada en el sofá, con las piernas cruzadas bajo una manta, finalmente se permitió revivir los momentos de aquella noche, el triunfo del desfile, la emoción de la alianza con Carlos y principalmente el impacto de ver a Mateo. Lo que más la perturbaba no era solo su presencia inesperada, sino la constatación de que, a pesar de los años y la distancia, su corazón aún respondía a él. Cuando sus miradas se cruzaron a través del salón, fue como si el tiempo se hubiera congelado, transportándola de vuelta a aquellos meses intensos en Ciudad de México. Todavía te amo, Sofía. Nunca dejé de amarte. Las palabras de él resonaban en su mente. ¿Serían verdaderas o solo el resultado de un momento de crisis existencial? Mateo lo tenía todo ahora: la vicepresidencia, el respeto de su padre, el imperio que siempre estuvo destinado a comandar. ¿Por qué renunciaría a todo eso ahora? El teléfono sonó nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos. Esta vez era Lucía, probablemente queriendo saber cómo había sido el resto de la noche. «Sophie, ¿cómo fue?» A todos les encantó. «La colección». «Fue increíble, Lucía», respondió Sofía tratando de inyectar entusiasmo en su voz. «Mejor de lo que podríamos imaginar». «Lo sabía. Vi algunas fotos que ya están circulando en las redes sociales. Arrasaste, amiga». «¿Y Carlos? ¿Oficializó la alianza para Shanghái?» «Sí, está todo listo. Comenzamos el proyecto el próximo trimestre». Hubo una pausa y Sofía casi podía ver la expresión desconfiada de Lucía del otro lado de la línea. «¿Qué pasó?» «Tu voz suena extraña». Sofía dudó. Lucía era su mejor amiga, la persona que estuvo a su lado en los momentos más difíciles, incluyendo la separación de Mateo. Si había alguien con quien podía ser completamente honesta, era ella. Mateo apareció en el desfile. Silencio absoluto del otro lado, seguido por una exclamación de sorpresa. «¿Mateo Mendoza? ¿En París? ¿Cómo así?» «Vino a verme, Lucía. Dijo que cometió el peor error de su vida al dejarme ir, que todavía me ama». «Dios mío», murmuró. «Lucía, después de 3 años, ¿qué le dijiste?» «Nada, prácticamente. Quedé en shock. Me dio la tarjeta del hotel donde se hospeda. Dijo que se quedará en París por 3 días y que la decisión de buscarlo o no es mía». «¿Y vas a ir?» La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Sofía cerró los ojos tratando de organizar sus pensamientos. «No sé. Una parte de mí quiere ir, escuchar lo que tiene que decir. Otra parte tiene miedo de desenterrar todo aquello, de lastimarme nuevamente». «¿Y Carlos? ¿Dónde encaja en todo esto?» La pregunta golpeó a Sofía como un balde de agua fría. Carlos tan sólido, tan presente, ofreciéndole un camino seguro hacia el futuro. «Él no merece verse involucrado en esta confusión», respondió finalmente. «Es un hombre increíble, Lucía. Cualquier mujer sería afortunada de tenerlo». «Pero tú no eres cualquier mujer, Sophie, y por tu tono de voz parece que tu corazón todavía pertenece a otra persona». La conversación continuó por un tiempo más, con Lucía ofreciendo consejos ponderados, pero dejando claro que, al final, la decisión debía venir del corazón de Sofía. Cuando colgaron, la diseñadora se sintió simultáneamente aliviada por haber compartido su dilema y aún más confundida sobre qué hacer. La noche avanzó y el sueño no llegó. A las 3 de la mañana, en un impulso, Sofía tomó un pedazo de papel y comenzó a listar pros y contras de cada situación, un ejercicio que siempre la ayudaba a tomar decisiones difíciles. Para su frustración, la lista no trajo claridad. Cuestiones del corazón raramente se rendían a la lógica fría de los números. A la mañana siguiente, tras una noche de sueño agitado,
Sofía encontró a Carlos para el desayuno en el elegante restaurante del hotel donde él se hospedaba. El empresario la recibió con una sonrisa cálida y un beso suave en la mejilla. «Te ves cansada», observó él, mientras se sentaban. «El desfile exigió mucho de ti». «No dormí bien», admitió ella, aceptando la taza de café que él le servía. «Mucha adrenalina circulando todavía, creo». Carlos asintió. Aunque sus ojos perspicaces sugerían que sospechaba, había algo más detrás de aquel insomnio. «Entonces, Shanghái», comenzó él, tratando de animar la conversación. «¿Ya tienes ideas para la tienda?» Pensé en un espacio en el distrito de Xintiandi, que mezcla la arquitectura tradicional china con toques contemporáneos. Combinaría perfectamente con tu estética. Sofía intentó concentrarse en los detalles del proyecto, en los planes ambiciosos que habían trazado juntos. Era una oportunidad extraordinaria, fruto de su arduo trabajo y de la confianza que Carlos depositaba en su talento. En medio de la conversación, él cubrió la mano de ella con la suya, un gesto simple, pero cargado de significado. «Sofía, sé que algo te está molestando desde anoche. Tiene relación con ese mexicano, ¿verdad? Mateo Mendoza». La pregunta directa la tomó por sorpresa. Carlos siempre había sido perspicaz en los negocios, pero su sensibilidad para cuestiones emocionales era igualmente impresionante. «¿Cómo tú...?» La forma en que se miraron, la tensión entre ustedes. No fue difícil percibir que existe una historia allí. Sofía suspiró sintiéndose súbitamente exhausta de mantener apariencias. «Tuvimos una relación hace 3 años, en Ciudad de México. Terminó cuando las diferencias sociales entre nosotros se volvieron un obstáculo insuperable. O al menos eso pensamos en aquel momento». Carlos escuchó atentamente mientras ella relataba su historia con Mateo. El encuentro en la empresa, el florecimiento del amor a pesar de las diferencias, la oposición férrea de Ernesto Mendoza y la dolorosa separación que la llevó eventualmente a París. «Y ahora él aparece, diciendo que cometió un error», concluyó Carlos, comprendiendo la situación, «que está dispuesto a renunciar a todo por ti». Sofía asintió avergonzada por estar teniendo aquella conversación con alguien que en las últimas semanas había comenzado a ocupar un espacio especial en su vida. «Carlos, lo siento mucho. No mereces verte involucrado en esta confusión». Para su sorpresa, él sonrió, no una sonrisa amarga o resentida, sino genuinamente comprensiva. «Sofía, cuando mis padres dejaron China para comenzar de nuevo en México, me enseñaron sobre un concepto llamado Yuanfen. Es algo como destino, pero más específico. Se refiere a las conexiones predestinadas entre personas que, por más que el tiempo y la distancia las separen, encuentran formas de reconectarse». Hizo una pausa, tomando un sorbo de café antes de continuar. «Anoche, cuando los vi mirándose a través del salón, reconocí el Yuanfen. Hay algo inconcluso entre ustedes, algo que necesita resolución». «¿Pero y nosotros?», preguntó Sofía, genuinamente confundida con su reacción. «Estábamos comenzando algo, y eso puede continuar, si es lo que tu corazón realmente desea. Pero no quiero ser un capítulo de transición en tu historia, Sofía. O estamos construyendo algo verdadero juntos, o debemos permanecer como amigos y socios de negocios». La sinceridad de Carlos la conmovió profundamente. En un mundo donde las relaciones personales frecuentemente se mezclaban con intereses profesionales, su integridad era rara y preciosa. «¿Qué debo hacer?», preguntó ella, más para sí misma que para él. «Creo que ya lo sabes», respondió él suavemente. «Ve, conversa con él. Descubre si lo que tenían o tienen vale la pena ser salvado. Independientemente del resultado, yo estaré aquí como tu amigo y socio. La tienda en Shanghái ocurrirá de cualquier forma. Tu brillante carrera no depende de tus elecciones personales, al menos no conmigo». Sofía sintió lágrimas en los ojos, emocionada por la generosidad de aquel hombre extraordinario. «Gracias», murmuró, apretando la mano de él. Horas después, Sofía se encontraba parada frente al Hotel Le Marais.
el corazón latiendo fuerte contra el pecho. Tras largas caminatas por las calles de París y mucha reflexión, había llegado a la conclusión de que necesitaba, como mínimo, escuchar lo que Mateo tenía que decir. Se lo debía a sí misma, al amor que vivieron y tal vez al futuro que aún podrían construir. Con pasos decididos, entró en el elegante vestíbulo Art Deco del hotel. En el elevador, mientras subía al 7º piso, ensayó mentalmente lo que diría. Pero cuando la puerta de la habitación 712 se abrió revelando a Mateo, cabello desarreglado, ojos marcados por una noche mal dormida y una expresión de sorpresa y alivio al verla, todas las palabras cuidadosamente preparadas desaparecieron. «Viniste», dijo él simplemente, como si no creyera lo que veía. «Sí», respondió ella, tratando de mantener la compostura. «Necesitamos hablar». La habitación del hotel tenía la elegancia discreta característica de los establecimientos tradicionales parisinos. Paredes en tonos suaves, muebles clásicos y una ventana que enmarcaba la Torre Eiffel a lo lejos. Mateo dio un paso al lado, invitando a Sofía a entrar. El espacio, aunque amplio para los estándares europeos, parecía súbitamente pequeño con la presencia de ella. «¿Quieres un café? ¿O algo más fuerte, tal vez?», ofreció él, tratando de romper la tensión inicial. «El café está bien», respondió Sofía, optando por permanecer de pie mientras observaba la habitación. Sobre el escritorio, notó diversos documentos esparcidos y la laptop abierta. Señales de que Mateo continuaba trabajando incluso a miles de kilómetros de Ciudad de México. Mientras él preparaba el café en la pequeña máquina disponible, en la habitación Sofía se acercó a la ventana. París se extendía abajo, deslumbrante bajo el cielo nublado de la tarde, tan diferente de Ciudad de México, pero igualmente fascinante en su complejidad. «¿Todavía lo prefieres sin azúcar?», preguntó Mateo extendiéndole una taza. El detalle recordado después de tanto tiempo la conmovió más de lo que le gustaría admitir. «Sí, gracias». Se sentaron, él en el sillón próximo a la ventana, ella en el borde de la cama, manteniendo una distancia segura entre ellos. Entonces, comenzaron ambos simultáneamente, interrumpiéndose con sonrisas avergonzadas. «Tú primero», concedió Mateo. Sofía respiró profundo, organizando sus pensamientos. «Quiero entender qué significa todo esto, Mateo. Después de 3 años sin ningún contacto, apareces en el evento más grande de mi carrera diciendo que cometiste un error, que todavía me amas. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió?». Mateo colocó su taza en la mesa lateral, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Todo y nada, al mismo tiempo. Profesionalmente, conseguí todo lo que estaba programado para mí. Asumí la vicepresidencia, expandí la empresa internacionalmente, gané el respeto del mercado y, más importante, la aprobación de mi padre». Hizo una pausa, la mirada perdiéndose momentáneamente en el paisaje más allá de la ventana. «Pero cada logro me dejaba más vacío, cada elogio sonaba más hueco». «Eso no responde mi pregunta», insistió Sofía. «¿Por qué ahora?». «Porque finalmente tuve coraje», admitió él. «Hace 2 días vi tu foto en una revista. Estabas en un evento en París, sonriendo de esa manera que ilumina tus ojos. El texto mencionaba tu éxito, cómo había revolucionado la escena de la moda, con diseños que celebran la diversidad y la herencia cultural mexicana. Y en aquel momento, todo quedó claro. Mientras yo seguía un camino trazado por otros, tú creabas el tuyo propio. Mientras yo me conformaba, tú transformabas». Sofía sintió la emoción crecer en su pecho, pero mantuvo la expresión controlada. «¿Entonces es eso? ¿Una crisis existencial? ¿Decepción con tus elecciones?». «No, Sofía, es mucho más». Mateo se levantó, acercándose lentamente. «Es darme cuenta de que renuncié a la única persona que me hizo sentir verdaderamente vivo. Es reconocer que elegí seguridad en vez de felicidad, tradición en vez de amor. Es admitir que fui cobarde cuando debería haber sido valiente». La sinceridad en las palabras de él era palpable, pero Sofía aún necesitaba más. «¿Y tu padre? ¿La empresa? Todas las razones que nos separaron
todavía existen, Mateo. Mi padre tendrá que aceptar mis elecciones, o no. La empresa continuará existiendo, con o sin mí en la vicepresidencia. Aprendí de la manera más difícil que ningún éxito profesional compensa el vacío de una vida sin amor genuino. Sofía se levantó también, creando nuevamente distancia entre ellos. Caminó hasta la ventana, observando la ciudad mientras organizaba sus pensamientos. «Lo haces parecer tan simple», murmuró, «como si pudiéramos simplemente retomar donde lo dejamos, ignorando los 3 años que pasaron, todo lo que construimos separados». «No creo que sea simple», respondió él, acercándose nuevamente, pero sin invadir su espacio. «Sé que construiste una vida aquí, una carrera brillante, nuevas relaciones. No te estoy pidiendo que abandones nada de eso. Te estoy pidiendo una oportunidad, solo una, para hacerlo diferente esta vez». Sofía se giró para encararlo, finalmente, permitiendo que la emoción se transparentara en su voz. ¿Tienes idea de cuánto sufrí? No fue solo un romance interrumpido, Mateo. Fue tener que empezar de cero en otro país, otro idioma, lejos de todo lo que conocía. Fue despertar todas las mañanas tratando de no pensar en ti, en nosotros, en lo que podría haber sido. «Lo sé», murmuró él, la culpa evidente en sus ojos. «Y pasaré el resto de mi vida tratando de compensar ese sufrimiento, si me das esa oportunidad. ¿Y si no funciona nuevamente? ¿Y si tu padre sigue oponiéndose? ¿Y si las presiones son demasiado grandes? Entonces las enfrentaremos juntos», respondió Mateo con convicción. «No soy el mismo hombre que cedió a las presiones hace 3 años. Aprendí que algunas cosas valen cualquier sacrificio. Nuestro amor es una de ellas». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción contenida, de preguntas no formuladas, de esperanzas frágiles que comenzaban a tomar forma. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Sofía finalmente. «Carlos Wong, él y yo estamos desarrollando una relación que va más allá de los negocios. Nada oficial aún, pero...» Mateo sintió una opresión en el pecho, pero asintió. «Me di cuenta anoche, la forma en que te mira es como yo te miro». «Es un hombre extraordinario», continuó Sofía, «inteligente, amable, exitoso, alguien que valora mi trabajo y respeta mi independencia». Cada palabra era como una pequeña herida, pero Mateo se mantuvo firme. «Parece ser todo lo que mereces. Hablé con él esta mañana sobre ti, sobre nosotros, sobre el pasado. Y dijo algo sobre Yuan Fen, conexiones predestinadas que ni el tiempo ni la distancia logran romper. Dijo que reconoció eso cuando nos vio juntos anoche». Mateo no pudo contener una sonrisa triste, un hombre sabio además de todo. Él me animó a venir aquí a descubrir si lo que tuvimos, o tenemos, vale la pena ser salvado. La revelación sorprendió a Mateo. Aquel gesto de Carlos demostraba una grandeza de espíritu que pocos poseían. «¿Y tú, Sofía? ¿Qué piensas? ¿Vale la pena?». La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de posibilidades. Sofía caminó lentamente por la habitación, como si el movimiento físico ayudara a organizar sus pensamientos. «En estos 3 años, construí una vida de la que me enorgullezco. Transformé dolor en arte. Conquisté respeto en un mercado extremadamente competitivo. Probé, principalmente a mí misma, que mi valor no depende de apellidos o conexiones sociales». Hizo una pausa, mirándolo directamente. «Y por más que lo intenté, por más que me involucré con otras personas, por más que me enfoqué exclusivamente en mi carrera, nunca logré olvidarte completamente, Mateo. Permaneciste como una pregunta sin respuesta, un capítulo inconcluso». Las palabras de ella encendieron una llama de esperanza en el pecho de Mateo. «Entonces, terminemos ese capítulo juntos y comencemos otro», sugirió él, acercándose lentamente. «No te estoy pidiendo que abandones todo lo que construiste. Al contrario, quiero formar parte de esa construcción de ahora en adelante. ¿Cómo funcionaría eso exactamente? ¿Tú en Ciudad de México, yo en París? Podemos encontrar un punto medio. Puedo mudarme a París, trabajar remotamente.
o podemos dividir nuestro tiempo entre las dos ciudades. Ninguna distancia es insuperable cuando existe voluntad genuina. La convicción en la voz de él era conmovedora, pero Sofía aún tenía reservas. ¿Y tu padre? ¿Aceptaría ese cambio? Honestamente, probablemente no al principio. Todavía está atrapado en valores obsoletos sobre clase social y matrimonios adecuados. Pero eso ya no me importa. Si tengo que elegir entre su aprobación y una vida contigo, no dudaré esta vez. Sofía se acercó, tocando el rostro de Mateo suavemente, como si verificara si era real. Hace 3 años, dije que tal vez, en el futuro, cuando estuvieras firmemente establecido en la presidencia y yo tuviera mi propia marca consolidada, podríamos intentarlo nuevamente. Parece que ese futuro llegó antes de lo que imaginábamos. Mateo cubrió la mano de ella con la suya, sintiendo el calor familiar que tanto le había hecho falta. «Significa que estamos ganando tiempo», susurró. Los ojos de Sofía brillaban con lágrimas contenidas. No de tristeza, sino de emoción, pura de posibilidades renovadas. «No será fácil», advirtió ella. «Ambos cambiamos, crecimos separados. Tendremos que reaprender el uno al otro. Cada día a tu lado será un descubrimiento que espero con alegría». Lentamente, como si el tiempo desacelerara a su alrededor, sus rostros se aproximaron. El beso que selló aquel nuevo comienzo fue delicado, cargado de recuerdos y promesas, un puente entre el pasado que compartieron y el futuro que construirían juntos. 3 meses después, la mansión de los Mendoza en el barrio de Las Lomas estaba decorada para un evento excepcional. En el amplio jardín, bajo carpas elegantes, se reunían figuras prominentes de la sociedad capitalina, empresarios influyentes y nombres importantes de la moda nacional e internacional. La ocasión: el lanzamiento oficial de la alianza entre Textiles Mendoza y la marca Ramírez, titulada Puentes Culturales, una línea de telas sustentables y piezas exclusivas que combinaban la tradición manufacturera de la empresa centenaria con la visión innovadora de la diseñadora que conquistó París. En el centro del jardín, bajo un kiosco decorado con flores tropicales, Mateo y Sofía recibían a los invitados lado a lado. Ella deslumbrante en un vestido de su propia creación que mezclaba bordado tradicional oaxaqueño con corte contemporáneo. Él, elegante en un traje azul marino que complementaba perfectamente el visual de ella. Entre los invitados especiales, Carlos Wong circulaba con soltura, conversando animadamente sobre las perspectivas de expansión de la marca para el mercado asiático. Su presencia, lejos de causar incomodidad, simbolizaba la madurez emocional y profesional de todos los involucrados. En un rincón más reservado del jardín, Ernesto Mendoza observaba la escena con expresión contemplativa. Los últimos meses habían sido un verdadero torbellino en su vida. La decisión de Mateo de renunciar a la vicepresidencia para seguir a Sofía en París provocó la mayor crisis familiar en décadas. Semanas de discusiones acaloradas, ultimátums y silencios pesados marcaron la relación entre padre e hijo. El giro comenzó de forma inesperada, a través de Alejandra, exesposa de Ernesto y madre de Mateo. Retornando temporalmente de España, ella organizó una cena que reunió a Ernesto, Mateo y Sofía, el primer encuentro formal entre el patriarca y la diseñadora desde la ruptura 3 años antes. Aquella noche transformó la percepción de Ernesto. Al conocer verdaderamente a Sofía, no como la costurera de origen dudoso, sino como la mujer talentosa y determinada que conquistó París por mérito propio, algo comenzó a cambiar dentro de él. La forma en que ella hablaba sobre negocios, su visión clara sobre el futuro de la moda sustentable, su conocimiento del mercado internacional, todo eso revelaba una compañera a la altura del hijo que tanto apreciaba. «No la estabas protegiendo de mí», había dicho Mateo. Durante una conversación decisiva semanas después, estabas protegiendo tu propio prejuicio, tu visión limitada de un mundo que ya no existe. Las palabras, duras pero verdaderas, provocaron la más profunda reflexión en la vida de Ernesto.
A los 65 años, comenzaba a cuestionar valores que siempre consideró absolutos, a reconocer que el mundo más allá de sus círculos tradicionales era mucho más rico y complejo de lo que imaginaba. La gota que colmó el vaso llegó cuando la propuesta de alianza entre Textiles Mendoza y Ramírez llegó a sus manos, acompañada de proyecciones financieras impresionantes y cartas de apoyo de importantes actores del mercado internacional. Los números no mentían. Aquella unión, además de tener sentido emocional para su hijo, representaba una oportunidad de negocios extraordinaria. Ahora, observando a la pareja recibir elogios y felicitaciones, Ernesto sentía una mezcla compleja de emociones: orgullo por el hijo que tuvo el coraje de seguir su corazón, admiración por la mujer que conquistó su lugar por mérito propio y, principalmente, una comprensión tardía de que el amor verdadero trascendía barreras sociales, culturales y económicas. Acercándose a la pareja, Ernesto carraspeó levemente para llamar su atención. La prensa está pidiendo una foto oficial de la familia Mendoza con la nueva socia, dijo, eligiendo cuidadosamente las palabras. Mateo y Sofía intercambiaron miradas sorprendidas. Era la primera vez que Ernesto se refería a ella como parte de la familia, aunque de forma indirecta. «Claro, papá», respondió Mateo, colocando el brazo alrededor de la cintura de Sofía. «Estamos listos». Mientras posaban para las cámaras, Ernesto en el centro, Mateo y Sofía a su lado, el patriarca sorprendió a todos susurrando: «Ustedes probaron que yo estaba equivocado, y por primera vez en la vida estoy feliz de haber sido derrotado». Sofía sonrió, conmovida por la admisión que tanto había costado al orgulloso empresario. En aquel momento, bajo los flashes de las cámaras, una nueva página comenzaba a escribirse en la historia de los Mendoza. Una historia donde tradición e innovación, poder y sensibilidad, pasado y futuro se entrelazaban como los hilos de un tejido resistente y flexible al mismo tiempo. Más tarde aquella noche, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, Mateo y Sofía caminaron de la mano por el jardín iluminado. Se detuvieron bajo un antiguo ahuehuete, cuyas ramas formaban un dosel natural sobre sus cabezas. «Lo logramos», murmuró él, abrazándola por la espalda mientras observaban las estrellas entre las hojas. «Contra todas las probabilidades». Todavía tenemos desafíos por delante», recordó ella sonriendo. «París, Ciudad de México, la expansión a Shanghái, la colección de invierno. Pero los enfrentaremos juntos», completó Mateo, «como debería haber sido desde el principio». Girándose para mirarlo, Sofía tocó su rostro con ternura. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de las telas? La forma en que diferentes hilos, con colores y texturas distintas, pueden entrelazarse para crear algo nuevo, algo hermoso, algo que no sería posible si cada hilo permaneciera aislado». «Como nosotros», concordó Mateo, besando suavemente la palma de la mano de ella. «Como nosotros, diferentes, pero complementarios, más fuertes juntos que separados». Bajo el cielo, estrellado de Ciudad de México, sellaron esa promesa con un beso, no un final feliz, sino el comienzo de un viaje compartido, un tejido único siendo pacientemente creado.